Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias porque un día tocaste nuestra vida, tocaste nuestro corazón y nos transformaste. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta tarde porque nos has permitido llegar a esta hora y poder abrir tu palabra, Señor, para mirar estas enseñanzas tan hermosas de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y lo hizo por mí y por cada persona en el mundo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres tan poderoso que puedes tocar a miles y millones de personas en el instante que están clamando a ti en cualquier parte del mundo. Gracias, bendito Dios, te damos. Enséñanos esta noche, te lo suplico. En el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos al libro de Levítico. Desde el domingo pasado empezamos este estudio sobre la expiación. Y la expiación no es otra cosa más que la reparación de un crimen. La reparación de una culpa. Darle un castigo por causa de una falta, pero la expiación es la remisión de esta culpa. La reparación de esta culpa es lo que significa la palabra expiación. Gracias a nuestro Dios, que dice que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros para expiación de nuestros pecados. Es decir, para reparar esa culpa que traemos por causa del pecado. Así que el día de la expiación en Israel era una festividad religiosa y, por cierto, la más solemne de las festividades. La nación de Israel trae diversidad de fiestas. Hemos establecido en su palabra que trae 7 fiestas. Hay otras fiestas que la comunidad judía ha inventado, pero que no están en la palabra de Dios. Pero esta fiesta de la expiación era una festividad religiosa y, por cierto, la más solemne en Israel. Así que estamos estudiando el libro de Levítico, pero capítulo 16, pero al mismo tiempo lo estamos comparando con el libro de Hebreos, capítulo 10, donde encontramos la explicación más profunda acerca de lo que estamos viendo en Levítico 16. Así que busque conmigo, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 10. Solo para hacer un recuento, porque ya empezamos desde el domingo anterior. Entonces vamos a hacer un recuento rápidamente por amor a aquellos que faltaron el domingo y que recién están llegando, ¿verdad? Entonces aquí en el capítulo 10 del libro de Hebreos encontramos el comentario de este capítulo de Levítico 16. Dice así Hebreos 10:1: porque la ley, o sea, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué está diciendo el autor a los hebreos? Está diciendo que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es una sombra, es una figura, es un cuadro, es una revelación oscura y opaca de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en un futuro. Leamos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Cuál es ese bien venidero que venía? El sacrificio de Cristo. Y esos sacrificios de Cristo en la ley están representados por los sacrificios. Y el autor a los hebreos le llama la sombra de los bienes venideros. ¿Está conmigo? Dice: no la imagen misma de las cosas. Nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Están diciendo que las cosas del Antiguo Testamento no son cosas perfectas. Y tienen un pequeño problema que dice que aunque se ofrecen continuamente cada año, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Entonces las cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento no eran suficientes. Había necesidad de un mejor sacrificio. Y entendemos eso a través de la Biblia. Y es triste, hermanos,
que hoy en día, sabiendo esta verdad de que las cosas del Antiguo Testamento no eran tan perfectas, que necesitábamos algo mejor que lo que se hacía, sin embargo, hoy en día muchas personas quieren retroceder al Antiguo Testamento y quieren vivir bajo los términos de la ley. No hay nada más fatalista que eso, ¿ok? Porque todas esas cosas eran sombra de los bienes venideros, de algo que iba a venir en el futuro, que era mucho mejor que todos esos sacrificios que no hacían perfecto a nadie y por lo tanto tenía que hacerse cada año, vez tras vez, porque no podían limpiar los pecados de los hombres. Entonces se requería de un mejor y nuevo sacrificio. Amén. Versículo 2. De otra manera, o sea, si fueran perfectos, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, que si fueran perfectos todos los sacrificios ofrecidos a través de la ley y fueran perfectos, se tendrían que hacer una sola vez para siempre. Ya no se tendría que repetir vez tras vez, porque ya lo limpia al hombre una vez para siempre. Pero como estos sacrificios no eran perfectos, entonces se tenían que ofrecer cada año. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí está el Señor Jesús: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La palabra del Señor nos enseña muy claramente que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra de los bienes venideros. ¿Y cuál era ese bien venidero que venía? Cristo Jesús. Y Cristo se hace un diálogo con su Padre, sabiendo que el Padre ya no estaba agradado por los sacrificios de los machos cabríos, de los corderos, de las palomitas, ya estaba hastiado de todo eso, y sabiendo que esos sacrificios no hacían perfecto al hombre, entonces dice: pues me has preparado cuerpo y ahora vengo pronto para hacer tu voluntad. Ese es el bien venidero de lo cual nos habla en el Antiguo Testamento todos estas figuras que vamos a estudiar. Entonces el domingo pasado, regresando a Levítico capítulo 16, vimos lo primero que encontramos aquí en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Aquí lo que estamos mirando, lo vimos el domingo pasado. El sumo sacerdote levítico es una figura, es un cuadro de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ese sumo sacerdote levítico en el Antiguo Testamento, que entraba en el lugar santísimo con el sacrificio, es un cuadro del sacrificio de Cristo Jesús. Él mismo es el sacrificio y él mismo a su vez es el sumo sacerdote que ofrece este sacrificio. Lo interesante en el libro de Levítico, que es un cuadro de lo que ocurre con Cristo, no olvide eso, encontramos que en el versículo 1 y 2 vemos que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo solo. Mire el versículo 17, solo estamos haciendo un repaso rápidamente. El versículo 17 dice: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Nadie podía acompañar al sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo llevando la ofrenda por la expiación de los pecados. ¿Quién lo iba a acompañar? Nadie. Es decir, que él ofrecía el sacrificio solo. Eso nos enseña una verdad muy importante. Ningún hombre de la tribu de Leví podía ayudar al sumo sacerdote. Es un cuadro de Cristo Jesús, quien se encontraba completamente solo
en el momento que está muriendo en la cruz del Calvario. Es decir, que Él es el único que puede sacrificarse por nuestros pecados. Nadie más tenía que hacerlo. Cristo solo. Él pagó por sus pecados y por los míos, solamente Él. Cristo resolvió la cuestión del pecado y lo hizo una vez para siempre. Mire Hebreos capítulo 7. Mire Hebreos capítulo 7, versículo 27. Este sumo sacerdote, figura de Cristo. Hebreos capítulo 7, hablando de que Jesucristo resolvió la cuestión del pecado para la humanidad una vez para siempre. Hebreos 7, 27 dice que no tiene necesidad cada día, ¿quién? Jesús, como aquellos sumos sacerdotes, ¿quiénes? Los del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Quién? Cristo, ofreciéndose a sí mismo. No solamente Él es el sumo sacerdote llevando el sacrificio, sino que Él mismo es el sacrificio. ¿Me explico? ¿Y cómo lo hizo? Una sola vez para siempre. Y lo hizo solo. Mire el versículo 10 de Hebreos 7. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que este libro de Levítico nos narra una figura, un cuadro de lo que Cristo Jesús, el bien venidero, del cual habla Hebreos capítulo 10, verso 1. Esta es la representación de Cristo. Esta es la representación, la sombra de lo que iba a ser ese bien venidero. Así que, número 2, lo que vimos también el domingo pasado es que el sacerdote, capítulo 16 de Levítico, versículo 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará la vestidura de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. El sumo sacerdote se tenía que quitar esa vestimenta de realeza que tenía, ¿verdad? Esa vestimenta de lino fino. Esa vestimenta, que son prendas reales del sacerdote, eran quitadas. Esto es un cuadro de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera llegada aquí a la tierra, concebido como ser humano. Por eso en Hebreos dice, ya lo quisiste, me preparaste cuerpo, he aquí vengo. Cristo se despojó. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el versículo 5 habla de que Él, siendo Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó de esa vestimenta real. También miramos algo importante en el versículo 24. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. El sacerdote se tenía que lavar, tenía que bañarse completamente antes de hacer su obra expiatoria. Es un cuadro de la santidad completa de Cristo Jesús. Note algo bien interesante. El requisito para ofrecer un sacrificio en el tiempo del Antiguo Testamento, el animalito que se escogía tenía que ser sin pecado, sin defecto. Sin defecto, no sin pecado, los animales no cometen pecado. Pero un cuadro de que Cristo fue sin pecado, sin defecto. El mismo principio aquí cuando el sacerdote, que es un cuadro de Cristo, se lava completamente antes de hacer su obra expiatoria, nos enseña que Cristo fue sin pecado, que Cristo fue limpio, completamente santo, la pureza de Cristo. Mire Juan capítulo 17, versículo 19. Cristo dice en Juan 17, 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo dice, yo me santifico. Cristo tenía que ser sin pecado, tenía que ser sin defecto. De lo contrario, no hubiera podido dar su vida por nosotros, porque no habría podido cumplir con las demandas del Señor. Hebreos capítulo 4 nuevamente, el versículo 15. Dice nuevamente, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Notas, según nuestra semejanza, Él se humanó, Él se hizo como uno de nosotros, pero la diferencia que fue sin pecado. Regresando a Levítico 16, entre los versículos 6 al 11, encontramos esta verdad. El sacerdote ofrecía una ofrenda por sus pecados y por los pecados de su casa. Por supuesto, tenemos que entender algo importante, que nuestro Señor no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, pero el sacerdote terrenal sí tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados, porque era un hombre pecador. En cambio, Cristo no es pecador. Dice aquí que nuestro Señor no tenía que ofrecer ningún sacrificio por sí mismo. Regresemos a Hebreos capítulo 7. En el versículo 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cristo vino a ofrecer una mejor salvación, porque Él mismo era mejor que el sacerdote terrenal. Nuestro Señor no tenía que ofrecer ningún sacrificio por Él, porque Él era santo. Por eso dice Hebreos 7:22 que Él es fiador de un mejor pacto. Como mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento, lo que Cristo viene a ofrecernos es algo mejor. Por eso no debemos regresar al Antiguo Testamento, como muchas personas hoy día pretenden querer vivir según la ley del Antiguo Testamento. No, porque esas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento es una sombra de algo futuro mejor. Se llama Cristo Jesús, fiador de un nuevo pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De qué está hablando? Note de nuevo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Los sacerdotes terrenales morían. Los sacerdotes terrenales no podían ofrecer nada eterno, porque ellos mismos no eran eternos. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Si Él permanece para siempre, ¿qué es lo que nos puede ofrecer? Una salvación para siempre, una salvación inmutable, una salvación eterna. Esto contradice a todas aquellas personas que están enseñando en diferentes lugares que la salvación se pierde. La salvación no se pierde porque es ofrecida por Cristo, quien es inmutable, que no muere nunca. Dice la palabra: mas este, por cuanto permanece para siempre, hablando de la eternidad, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que no termina, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. ¿Cómo es la salvación de Cristo? Perpetua. Perpetua, eterna. La salvación que Cristo te ofrece no se pierde. Así que si alguien les enseña que la salvación se pierde, no sé de qué salvación estará hablando, pero de la salvación de Cristo indudablemente que no, porque la salvación que Cristo ofrece es una salvación perpetua a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, o sea, los terrenales, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote que nos ofrece salvación eterna? Cristo Jesús. Solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. ¡Qué privilegio! Mire el versículo 12 del capítulo 16 de Levítico. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. El único que podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año era el sumo sacerdote. El único que puede entrar a la diestra del Padre es nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús.
Pero gracias a que Él entró, déjeme decirle, nosotros también podemos entrar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. La doctrina de la posición. Posicionalmente estamos en Cristo. Si Cristo murió, nosotros morimos. Si Cristo fue sepultado, nosotros somos sepultados. Si Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Si Cristo está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Esa es una doctrina que muy pocas personas entienden, la doctrina de la posición. Posicionalmente estamos en Cristo Jesús, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Así que si Él podía entrar al lugar santísimo, usted y yo también podemos entrar al lugar santísimo. En realidad, el sacerdote en esta única ocasión, una vez al año que entraba al lugar santísimo, lo hacía en 3 oportunidades el mismo día. La primera oportunidad llevando el incienso, según el versículo 12 al 13, llevando el incienso aromático. Y si estudiamos profundamente, versículo 13, mire lo que dice: este incienso aromático, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Esa nube cubría al sacerdote terrenal, para que pudiera entrar a la presencia mismísima de Dios en el lugar santísimo y no cayera fulminado por causa de sus pecados cuando se enfrentaba a un Dios santo, 3 veces santo como nuestro Dios. Esa cobertura que lograba que el sacerdote no cayera fulminado, muerto, es un cuadro de Cristo Jesús, que nos cubre con su sangre preciosa, que nos cubre con ese olor fragante de su sangre preciosísima, para poder ser aceptados delante de Dios, para que no muramos. Sin esa cobertura, si pudiéramos la oportunidad de encontrarnos frente a Dios, caeríamos fulminados, porque Dios es santo y no tolera el pecado, y la santidad de Dios nos aniquilaría. Pero la cobertura de Cristo nos cubre de todos nuestros pecados, ese olor fragante que miramos. La segunda oportunidad en que el sumo sacerdote entraba, la encontramos en el versículo 14, entraba con la sangre del sacrificio para sus propios pecados. Y por último, entraba con la sangre derramada para los pecados del pueblo. Estas 3 entradas las vemos en los versículos 13, 14 y 15. En el versículo 15, el sacerdote entraba con la sangre derramada por los pecados del pueblo, para enseñarnos que es verdad, que la salvación era ¿para quién? ¿Para quién era la salvación? Para todos. La salvación que Cristo ofrece es una salvación para todos. Él vino a ofrecer una salvación para todos. Cuidado con esas enseñanzas calvinistas que enseñan que Dios ya determinó, que Dios ya predestinó quién es sí, quién es no. Cuidado, porque la salvación es para todos. La Biblia nos enseña muy claramente que Cristo derramó su sangre preciosa para todos. Está en nosotros, porque así Dios lo ha establecido. Poder decidir. Dios nos dio la capacidad de decidir. Tenemos libre albedrío. Y cada uno de nosotros decide aceptar o no aceptar. Por eso la Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios. Y esa es la diferencia. Mire lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. Cristo le dijo a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No solo a la nación de Israel. ¿A quién dijo? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo mandó a sus discípulos, y es una orden para todos nosotros, de ir a todas las naciones. ¿Quiere decir que todas las naciones son salvas? No. Quiere decir que todas las naciones tienen la oportunidad de ser salvos. No que Dios diga, este sí, no. Todas las naciones tienen la oportunidad de ser salvos. Y cuando la Biblia dice esta verdad, implica
que cada persona en cualquier parte y en cualquier nación tiene voluntad propia y puede decidir si acepta o no el mensaje de salvación. Pero la salvación es para todas las naciones. Ahora regresemos a Levítico 16, versículo 15. Y vamos a hablar acerca de los machos cabríos. Habían dos machos cabríos. Y estos machos cabríos se consideraban como una ofrenda por el pecado. Miren el versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Uno servía para la expiación y otro servía para el holocausto. Aquí estos 2 carneros ilustran 2 aspectos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El primer carnero servía, versículo 5, de nuevo. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Note conmigo, versículo 15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparciará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Degollará el macho cabrío en expiación por los pecados. Este macho cabrío, uno de ellos, era sacrificado para perdón de todos los pecados de la nación de Israel. Y con el otro macho cabrío, versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. El segundo aspecto del sacrificio de la obra de Cristo es la purificación del santuario, figura del cielo. Es decir, la entrada en el momento en que Cristo entra a la presencia del Padre. La sangre del becerro y del macho cabrío, mire el versículo 18, era aplicado sobre los cuernos. Recuerden, cuando entramos al lugar santísimo, ahí hay un mueble. ¿Cómo se llama este mueble? ¿Alguien recuerda? El arca del pacto. Sobre el arca del pacto había una tapa con unos ángeles. ¿Cómo se llamaba esa parte? ¿Cómo se llamaba? El propiciatorio, ¿verdad? Sí. Pero el arca era un cajón de 4 esquinas y cada esquina tenía algo importante. ¿Qué tenía? Cuernos. Y el sacerdote untaba estos cuernos con la sangre del sacrificio. ¿Qué simboliza esto? Los cuernos en la palabra del Señor es símbolo de poder. ¿Los cuernos son símbolos de qué? De poder. Miren conmigo, por favor. Josué capítulo 6, verso 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Cómo eran las bocinas? Cuernos de carnero. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué tocaban los sacerdotes? Cuernos de bocina. Y todo el mundo gritaba. ¿Y qué ocurrió? Los muros de Jericó se cayeron. Para darnos a entender que la figura del cuerno tiene que ver con el poder. Mire Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando Gedeón, tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Tocaba un cuerno y tenía el poder de ¿qué? No están conmigo, se durmieron. Tocaba el cuerno y ese cuerno tenía poder de ¿qué?
de convocatoria, de reunirlos al unísono como un solo cuerpo, para enseñarnos el cuadro de que el cuerno es una figura de poder. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. El versículo 13. Miren lo que dicen las escrituras. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué vino sobre David cuando fue ungido y el aceite derramado de un cuerno? Poder del Espíritu Santo. Uniendo la sangre untada en los cuernos, ¿qué nos enseña? Que la sangre de Jesucristo tiene ¿qué? Poder para limpiar los pecados. Tiene poder de Dios. La Biblia misma enseña que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tiene tanto poder que puede limpiar todos nuestros pecados. Es increíble. Yo tengo 68 años de edad. ¿Sabe cuántos pecados he cometido durante todo ese largo tiempo? Pero el día que vine arrepentido a los pies de Cristo, su sangre preciosa tiene tanto poder que limpió mis pecados pasados, presentes y futuros. Me limpió todo. Así que nadie venga a enseñar cosa contraria. La sangre de Cristo tiene poder. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna de nuestras maldades. No, de toda nuestra maldad. Y cuando el Señor habla de toda nuestra maldad, habla de maldad pasada, presente, futura, toda. ¿Por qué? Porque su sangre tiene poder. Dígame. Amén. Tiene poder la sangre de Jesús. Por eso el sacerdote untaba los cuernos como figura del poder de la sangre de Jesús. ¿Y cuántos cuernos eran? 4. Otra vez, la salvación es para todos. Las 4 puntas de esa arca apuntaban a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Cada vez que encontramos el número 4 en la Biblia, tiene que ver con la tierra en su totalidad. El número 4 representa a la tierra. Mire Génesis capítulo 2, para establecer este principio. Génesis capítulo 2, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra. Recuerda esa expresión. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercero es Gidelque. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Qué hacían estos ríos? Rodeaban toda la tierra. El número 4 tiene que ver con la tierra. Mire Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Después de esto, dice Juan, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los 4 puntos implican la tierra en su totalidad. Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones, hablando del diablo, que están en los 4 ángulos de la tierra, Agot y Amagot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Para establecer que el número 4 tiene que ver con la tierra. Piense conmigo. El sacerdote untaba los cuernos en las 4 esquinas para enseñarnos que la sangre de Cristo tiene poder. Y son 4 para enseñarnos que la sangre de Cristo limpia los pecados de todo el mundo.
Por eso en Juan 3:16 encontramos ese famoso versículo: de tal manera amó Dios al mundo. Aunque algunos dicen, no, ese es el mundo cósmico. No, es al mundo, la tierra completa, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para toda la tierra. Cristo tiene poder con su sangre preciosa para limpiar los pecados de toda la tierra. La sangre de Cristo tiene poder para salvar la humanidad completa, si así lo deseas. En Isaías capítulo 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos los que yo solo he escogido. ¿Verdad? ¿Qué dice? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué está diciendo? No importa lo que otros digan, yo soy Dios. Y yo como Dios, sin importarme lo que los doctores, los estudiosos y teólogos digan, yo como Dios establezco que todos aquellos que pongan su fe en Cristo son salvos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Nota cómo empieza este versículo: mirad a mí. Hace muchos años, cuando la nación de Israel salió al desierto, estaban allá en Sinaí y comenzaron a murmurar contra Moisés, a hablar mal de él. Y entonces Dios hizo aparecer unas pequeñas serpientes ardientes, dice. Y cuando la Biblia dice que era serpiente ardiente, quiere decir sumamente venenosas, que te mordían y te mataban en el acto, así de fácil. Y estas serpientes comenzaron a morder a mucha gente. La gente se desesperó, fue a hablar con Moisés. Moisés fue a hablar con Dios y Dios le dijo: levanta un asta, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta en el centro del campamento. Y cuando una persona fuere mordida por la serpiente, rápidamente vaya, ¿y qué iba a hacer? Agarrar la serpiente, ¿verdad? Y hacerse una señal de la cruz. ¿Qué iba a hacer? Mirarla. Mirarla. Es decir, que solo tenía que tener ¿qué? Fe. Solo con mirarla, pero en mi intelecto, que eso va a pasar. Mírala. ¿Qué dice aquí Isaías 45:22? Mirad a mí. Fe en el Señor. Pon tu mirada en Cristo. Mirad a mí y sed salvos. Con solo mirar a Cristo, claro, un acto de fe, una mirada de fe. No hay una alabanza que dice: una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecado. ¿Verdad, Normita? Así cantábamos cuando éramos niños, ¿verdad? Una mirada al Señor. Isaías dice: mirad a mí. Los israelitas solo tenían que mirar. Y en el libro de Juan, capítulo 3, el autor de Juan habla acerca de este acontecimiento y dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea, mire, no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Ahí está la enseñanza. La salvación es para todo. Nota el versículo 19, por favor. Versículo 19 dice: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará. ¿Cuántas veces? 7 veces. La obra perfecta de Cristo. Machos cabríos y sacrificios ya no quisiste. ¿Por qué? Porque eran imperfectos. Eso era una sombra de un acontecimiento venidero mejor, que es Cristo Jesús. Un bien venidero, dice Hebreos. Y por eso la obra de Cristo, mientras que lo que se hacía en el Antiguo Testamento no era perfecto, la obra de Cristo sí es perfecta. Por eso el sacerdote rociaba la sangre 7 veces para enseñarnos que la obra de Cristo es perfecta y no le falta absolutamente nada más. Después de aplicar la sangre, el sumo sacerdote tomaba al macho cabrío vivo. Mire este acontecimiento, versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Wow.
Uno se moría, ¿verdad? Para enseñarnos el sacrificio de Cristo. El otro, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Le ponía sus dos manos y eso era un cuadro de transferirle, porque él oraba por sus propios pecados, oraba por los pecados de todo el pueblo, y entonces en ese acto de colocar las manos en la cabeza de ese animal, era transferirle todos los pecados, era un cuadro de transferencia de pecados hacia ese animal. Y una vez que hacía este ritual, agarraba este animal con un hombre y lo mandaba al desierto para que se perdiera y ya no se tuviera nunca más memoria de ese animal que estaba cargando imaginariamente los pecados de todo el pueblo. Un cuadro de Cristo. Cristo tomó nuestros pecados. El Señor cargó. Miren, el sacerdote pone sus manos sobre el animal inocente. ¿Qué culpa tiene ese animal? Y le transfiere todos sus pecados y los pecados del pueblo. La culpa de esos pecados la lleva ese animal. Ese animalito inocente es un cuadro de Cristo. Esta transferencia simbólica que culpa al animal inocente es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Mire Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Miren lo que dicen las Escrituras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, tú, yo, todos. Cada cual se apartó por su camino, cada quien hizo lo que le dio la gana de su vida. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios? Colocó en él los pecados de todos sobre el inocente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ahí tenemos ese cuadro. El sacerdote pone sus manos transfiriendo los pecados de él y del pueblo a este animal inocente y lo manda al desierto. Lo envía lejos para nunca volver. ¿Qué cuadro más hermoso de lo que Cristo hace por nuestros pecados? Una vez que nos perdona, ¿qué hace? Se olvida. Ya no los trae a recuerdo. El diablo está tratando ahí de susurrar a nuestro oído: hey, Dios no te va a perdonar, eres muy malo, eres muy pecador. No, olvídate, ya le pediste perdón a Dios y el diablo está susurrando: no, pero no te va a perdonar porque tú has hecho cosas muy terribles, cosas muy malas. La Biblia nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Mire conmigo, Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. Lo tiene, versículo 18. Miqueas, antes, un poquito antes. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, por ahí está. Miqueas, capítulo 7. Versículo 18. Empieza con una pregunta muy interesante. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleite en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué va a hacer el Señor? Perdonar nuestros pecados y lanzarnos a la profundidad del mar. Este becerro era lanzado al desierto para nunca más volver a aparecer. Qué cuadro tan hermoso. Por supuesto, todos estos ritos, según Hebreos capítulo 10, no quitaban el pecado, puesto que las ceremonias tenían que repetirse año tras año. Pero indudablemente son una ilustración, son un cuadro de lo que Cristo haría al morir una vez por todos los pecadores del mundo. Mire conmigo Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y cuántas veces tuvo que hacerlo? Una vez para siempre. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder, no se necesita nada más. ¿Se necesita repetirlo? No, una vez para siempre.
Recordemos para terminar, el sumo sacerdote, antes de oficiar toda esta ceremonia, tenía que despojarse de su vestimenta real y vestirse una vestimenta sencilla. Cristo, antes de empezar su obra expiatoria, se tuvo que despojar de su posición de ser Dios, como dice Filipenses. Siendo Dios, no estimó a ser como Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y el sacerdote en Levítico 16 se despoja. Hace todo su ritual ceremonial, cuadro del sacrificio de Cristo. Y después que hace todo eso, mire el versículo 23. Levítico capítulo 16, verso 23. ¿Qué dice el verso 23? Aquí le leo. Después vendrán al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo. Déjeme mirar dónde está esto. Versículo 24. Su cuerpo con agua en el lugar del santuario, después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí, por el pueblo. Una vez que se los quita, después de completar la ofrenda por el pecado y la iniquidad de la nación, y se lleva lejos simbólicamente, se quitaba el sumo sacerdote sus vestidos humildes de lino y se ponía su nueva vestimenta. ¿Esto es un cuadro de qué? ¿Este es un cuadro de qué? De la resurrección de Cristo. Nuevamente dejó su gloria, dejó su trono de gloria, dejó su postura, hace su trabajo y después regresa a la gloria. ¿Y cómo regresa? Nuevamente con esa vestidura real, un cuadro de la resurrección y la ascensión de Cristo. Se quita su vestido, se queda con un vestido humilde, hace todo su trabajo, luego se lava, se purifica y toma nuevamente su vestimenta real para ir a la presencia de Dios. No debemos perder de vista lo importante de la resurrección. ¿Por qué? Mire lo que dice, y con esto termino. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13. Dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Todo lo que Cristo hizo en la cruz, después de acabar en la cruz, Él regresó al Padre de la gloria y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y Él resucitó. Todo lo que Cristo hizo queda rubricado, queda firmado por su resurrección. Nada hubiera servido si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera ocupado su lugar del cual vino, la gloria del Padre. Así que, hermanos, cada vez que miremos esta enseñanza, recordemos lo que Cristo hizo por usted y por mí, la salvación eterna que Él nos ofrece, y que la salvación es para todos, y que una vez que Cristo perdona nuestros pecados, nunca más se acuerda de ellos. ¿Y dónde está Cristo? Allá de nuevo, porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Que Cristo les bendiga.